Hola, mi nombre es Manuel Canals y este es mi video para el examen final de la materia Redacción Periodística 2. El tema que trataré en mi trabajo será la retórica y la argumentación en la reseña, la columna y el artículo editorial en el periodismo gráfico argentino. Para empezar, la retórica se define como el arte o la técnica de la enunciación, disposición y estructuración de ideas, opiniones y planteamientos mediante el discurso lingüístico dirigido a un público plural y ecléctico. Esto es de acuerdo a María de la Fuente, profesora de la Universidad de Valladolid y licenciada en periodismo. Los autores se valen de la retórica para trabajar sobre ideas y de a partir de ellas deducir consecuencias sociales, filosóficas, culturales o políticas. Es Abril Natividad Vargas, especialista en periodismo de opinión, quien señala que los géneros de opinión son los géneros más cualificados para ejercer y desarrollar las funciones retóricas. La autora parte de la definición de José Javier Muñoz. Los géneros periodísticos son las diversas modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de comunicación social. Estos géneros de opinión, de los que hablaba Vargas, están compuestos por textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos que buscan convencer a los lectores acerca de la validez de una información expresada, a la vez siendo conscientes de que pueden ser considerada conflictiva. Para este objetivo de llegar a los lectores, se valen de recursos como la paráfrasis, la comparación, los ejemplos, entre otros. Otro concepto que trae Vargas en su texto son los saberes retóricos, que también forman parte de estos recursos. Los saberes retóricos son todos aquellos conocimientos técnicos y creativos, mediante los cuales se puede llegar a dominar el arte del buen decir, es decir, el arte de utilizar para sí las riquezas ocultas en los secretos de la palabra. En cuanto a los géneros que voy a tratar en este trabajo, me centro particularmente en tres, los cuales son definidos por la autora Sonia Parrat. Ella define la reseña como un análisis valorativo de una producción artística, propia de la sección cultural del periódico y escrito por personas con un alto grado de especialización. En cuanto a la columna, puntúa que es un género con periodicidad y lugares fijos en el periódico y cuyo autor es un colaborador fijo que opina sobre asuntos de actualidad imprimiendo su carácter personal. Por último, el artículo editorial es un artículo periodístico cuyo objeto es interpretar o comentar las noticias de actualidad, pero sin prescindir de los elementos informativos, los cuales dan pie a la opinión. En este caso, no es el autor quien opina, sino más bien el periódico o el diario en su conjunto, como institución u empresa, la cual se arroga también la representación unánime de su público. Un ejemplo que traigo para demostrar el uso de la retórica en los artículos de opinión, en este caso una reseña de los 3 primeros capítulos de The Collapse, en la página digital Filionews escrita por Dante Conti. Aquí, el autor da un repaso por los 3 primeros episodios de una producción francesa, centrada en el fin de la sociedad causado por la escasez de recursos y el caos urbano. El texto inicia con una serie de preguntas retóricas que ponen al lector en la misma situación de la serie y
se utilizan para señalar la trascendencia de la respuesta que éste tiene entre las preguntas. Continúa el desarrollo de ese texto y ejemplifica con los 3 primeros capítulos el formato de la serie. Por último, se destacan las citas de 3 cineastas franceses encargados de la serie, conocidos como Les Parasites, ya que son considerados una cita de autoridad competente con el tema tratado. Otro ejemplo, también de una reseña, es la reseña en La noche más larga en el diario La Nueva Mañana, escrita por Melanie Guarrera. En este escrito se analiza el film basado en la historia de las decenas de casos de violaciones perpetradas por Marcelo Sagen, conocido como el violador serial, entre los años 1994 a 2004 en la ciudad de Córdoba. Aquí, la autora se vale de la comparación entre la película y el libro en el que se basa, llamado La marca de la bestia, con el que refuerza la idea de que está afirmando de cómo la cinta no se encuentra a la altura de retratar la profundidad y la sensibilidad que estos hechos provocan. De la misma manera, para denotar su punto de cómo este no es un buen film, no es un buen producto cultural, utiliza el ejemplo. En este ejemplo, describe una de las escenas de violación de la película, con la cual ilustra su punto de que éstas son innecesarias, caen en el morbo, a la vez que son irrespetuosas con las víctimas reales del caso. En cuanto a los ejemplos gráficos, traigo este artículo editorial de la edición impresa de La Voz del Interior del día 14 de febrero, llamado Los salarios frente a la inflación. Este artículo trata sobre cómo los salarios nunca están a la altura de la inflación del momento y de que las medidas gubernamentales no alcanzan a paliar la situación. Como estrategia retórica, utilizan datos numéricos concretos para dar credibilidad y sostener la hipótesis de que los salarios pierden frente a la inflación, además de que cómo la economía se achica de modo constante. Otra estrategia interesante y destacable es que en su último párrafo cierra con una frase contundente que busca permanecer en la memoria del lector. Para finalizar con la columna, en este caso trabajo con la columna firmada por Joaquín Morales Solá en la edición impresa de La Nación del día 14 de febrero, titulada El indulto encubierto a Cristina. Aquí, el autor se centra en la posible impunidad de la vicepresidenta. Se destaca el uso de los conectores causales o consecutivos, con el cual él une dos hechos para establecer que la vicepresidenta Cristina, si bien está siendo juzgada por crímenes de corrupción supuestamente cometidos durante su gobierno, no iría presa debido a una modificación reglamentaria del Código Procesal. También otro recurso destacable es la comparación con la causa de 26 años de Carlos Menem, el expresidente, por el tráfico de armas, ya que todavía esta está en estudio de la Corte Suprema. Aquí lo utiliza para referirse a que ambos casos son de gravedad institucional con respecto a la justicia. En conclusión, estos 4 ejemplos demuestran e ilustran cómo los autores de los artículos de opinión utilizan los recursos argumentativos, aprovechan los saberes retóricos y se valen en general de la retórica para poder llevar mediante los géneros de opinión su pensamiento, su posición, sus ideas a los lectores, ya que su principal objetivo es buscar que estos adhieran a su posicionamiento.